¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Y en esta oportunidad voy a estar inaugurando por mi parte lo que es este trimestre de estudios temáticos, parte uno, lecciones sobre tema de especial importancia en vista a la tendencia actual del mundo religioso. Estamos en la lección 3. En las lecciones pasadas nos estuvieron acompañando los hermanos Arturo y Leandro, y ahora es el momento de que también puedan escuchar al hermano Carlos, a Jonathan, a Daniel y a mí metiendo ahí algún que otro bocadillo, pero prometo no hablar demasiado yo, sino que podamos poner como principal protagonista a la palabra de Dios y a los consejos inspirados. Y como estoy con muchísimas ganas de poder nutrirme, de poder comer del pan de vida, no quiero dar muchas vueltas. Por eso los invito a que podamos hacer una oración, que podamos buscar la bendición de Dios en este día, en esta reunión, y que podamos darle paso a lo que es el tema principal. Los invito a buscar al Señor en oración y en reverencia. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos das, por la oportunidad que nos das de seguir reuniéndonos, aunque sea por este medio, a los que no tenemos por ahí gente cerca, eh, y las situaciones también de actualidad a veces lo impiden, pero te agradecemos por estas herramientas que nos das donde podemos seguir congregándonos para poder alabar tu nombre, para poder abrir tu palabra, y te rogamos que tu Santo Espíritu, Padre, que el Espíritu de Cristo pueda estar en cada uno de nosotros, en las familias que representamos, que bendigas cada uno de los hogares y que tu presencia pueda estar en cada uno de nosotros, abriendo nuestras mentes, dándonos discernimiento para poder captar todo lo que tienes para nosotros. También de forma especial, Padre, quiero dejar en tus manos a todos los hermanos que están pasando por momentos de enfermedad. Hay varios, esta semana hemos estado elevando nuestras oraciones a ti, Padre, por cada uno de ellos. Tú conoces cada uno de sus nombres, también por los que están pasando necesidad, por los que tienen problemas que son difíciles de resolver, que tú puedas estar actuando, Padre, conforme a tu voluntad, mostrando que tu poder es mucho más grande que cualquier problema y que el poder del enemigo. Nuevamente te agradecemos todo, no merecemos nada, te lo pedimos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Acá estamos nuevamente entonces listos para comenzar con el repaso de la lección, y quien nos va a estar acompañando en primer lugar es el hermano Carlos Hernández de Puerto Rico. Así que, hermano, el tiempo es tuyo. Estamos listos para ver qué es lo que el Señor puso en tu corazón y que hoy traes para nosotros. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos. Dios les bendiga mucho. Para mí un gozo poder, ¿verdad? Estar compartiendo con cada uno de ustedes la lección de escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre, ¿verdad? Y ya esta es la lección número 3 de este trimestre, y esta lección se titula El testimonio de las Escrituras sobre el ser y los atributos de Dios. Y a mí me tocaron las primeras 8 preguntas de la lección, así que vamos a estar estudiando qué las Escrituras nos enseñan acerca de Dios, de su ser, de sus atributos. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fundamento de toda experiencia cristiana? Y ahí nos pone el versículo, ¿verdad?, de Hebreos 11:6, que dice así: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que tener fe.
Hay que no solamente creer que hay un Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe, sino que hay que creer también en su carácter, en su bondad, ¿verdad? En su amor. Hay que creer que Él es galardonador de los que le buscan. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál será el resultado de buscar, conocer y entender a Dios a través de la sabiduría humana? Y la respuesta la vamos a ver aquí, por lo menos voy a leer de Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. Ahí la lección nos manda a leer hasta el 12 y lo hemos leído, pero por motivos de tiempo solamente vamos a leer estos dos versos. Dice así: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Estos versículos nos presentan, ¿verdad?, cuán complicado es para el hombre entender y conocer a Dios por su propia sabiduría. Está hablando del rastro de Dios, de su perfección, como algo inalcanzable para el hombre, pero algo inalcanzable para el hombre para conocer el hombre, o para el hombre poder conocerlo por medio de sus propios esfuerzos. Y se nos dice que esa perfección del Todopoderoso, o el conocimiento de su perfección, o el conocimiento perfecto del Todopoderoso, es más alto que los cielos. Y dice que es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? También leemos en Eclesiastés capítulo 8, verso 17. Dice lo siguiente: y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Aquí nos presenta que la obra de Dios, el hombre no puede, por más que la busque, hallarla. Y aunque diga que la halló, aunque diga que la encontró, está equivocado. Dice, aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Nos dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que cree saber algo no sabe nada como debería saberlo. Siempre hay mucho más para conocer acerca de Dios. Sí podemos gloriarnos en que hemos conocido algunos atributos de su persona por medio de la revelación que Él mismo da de su persona, pero esto no significa que hemos agotado la fuente de conocimiento del Altísimo. Así que ninguno de nosotros, por más preparación académica, por más coeficiente intelectual, por más esfuerzo o empeño que podamos poner para conocer por nuestras propias fuerzas a Dios, no es posible al hombre. Todo cuanto el hombre puede conocer de Dios, Dios mismo es quien lo revela. Dios mismo da el conocimiento. La pregunta número 3 dice, ¿de qué manera podemos llegar a conocer a Dios? ¿De qué manera es que le podemos conocer? Ya hemos dicho algunas cositas, pero queremos leer algunos versículos. En Efesios 1:17 se nos dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Es Dios mismo, dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo, el Padre de gloria, como lo llama el versículo, es quien da espíritu de sabiduría para que le conozcamos a Él. Ahora también consideramos lo que nos dice Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchas veces este versículo se utiliza para decir hay cosas que no debemos buscar entender. Sin embargo, si están revelados, si está escrito, si está en la palabra de Dios, si Dios le ha dado luz a algún profeta, ¿verdad? Para que podamos conocer algo, esa luz que le ha sido dada al pueblo de Dios, que se le ha dado por medio de profetas, es para que sea considerada, para que el hombre pueda vivir conforme a la palabra de Dios.
Así que sí hay cosas que no han sido reveladas, que no están escritas, que no están en la Biblia, pero sí, lo que está escrito en la Biblia es para que lo entendamos y lo conozcamos. Me gusta una lectura marginal que se le da a este versículo en la Biblia del Oso. Dice: lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Esta lectura marginal, ¿verdad?, o distinta a la mayoría de las versiones, la de la Biblia del Oso, nos dice que las cosas encubiertas de Dios, las cosas secretas de Dios, las cosas encubiertas, Dios las descubre a nosotros, Dios nos las revela para que podamos poner por obra todas las palabras de la ley que Dios da. Así que es muy, muy interesante también considerar esa lectura, ¿no? También leemos de Daniel, que nos sugiere aquí la lección que lo comparemos con Daniel 2, del 20 al 22, y nos dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Así vemos cómo este versículo fortalece el hecho de que es Dios mismo el que da la revelación de su conocimiento. Podemos conocer a Dios porque Él mismo desea que le conozcamos y porque Él mismo se ha dado a conocer. Y todo aquel que tiene el deseo de conocerle, Dios se revela a esa persona. Dios le abre el entendimiento, Dios le da sabiduría para que entienda la palabra que Dios mismo también ha inspirado a los profetas para que escriban acerca de Él. Pregunta número 4. ¿Qué dice el Señor de sí mismo en comparación con otros seres? ¿Qué dice Dios de sí mismo? Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Nada hay a mí semejante. Yo soy Dios y no hay más Dios. Así que Dios dice que no hay nadie como Él, que Él es único. Él es Dios y no hay más Dios. Y que ni siquiera se asemeja, ningún otro ser se asemeja a Él. No hay nada a mí semejante. Así que cuán superior es Dios a los demás seres, ni siquiera podemos comenzar a comparar, por lo menos según este versículo, ¿no? Entonces dice la lección que comparemos con Jeremías 16, que dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Jeremías lo plantea así también, ¿no? En lugar de Dios diciéndolo como en Isaías, que Dios dice que yo soy Dios y no hay más Dios y no hay nada semejante a mí, Jeremías dice: no hay nada semejante a ti. La pregunta número 5 nos dice: ¿por qué nombre se ha dado a conocer Dios? La respuesta está en Éxodo 3, 13 y 14, que dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Verdad? Nos llama la atención el hecho de que ese es el nombre que él le dio a Moisés, y ese nombre es un nombre peculiar, es un nombre que no tiene más nadie, en el sentido de que nadie puede decir que existe por sí mismo excepto Dios. Solo Dios existe por sí mismo. Solo Dios es la gran fuente de todas las cosas, de la existencia de todas las cosas. Pregunta 6 dice: ¿qué revelación se ha hecho sobre la eternidad de Dios? Ahí nos dice en Salmos 91 y 2: Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él precede cualquier creación, cualquier existencia, o sea, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad.
Pregunta 7 se nos dice, ¿qué se dice de su entendimiento? Salmo 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. No se puede enumerar su entendimiento. Algunas versiones dicen que su entendimiento es infinito, incalculable. Salmo 139, 17 y 18 dice, así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas, es decir, son demasiado multiplicadas las cuentas de los pensamientos de Dios o de su conocimiento. Versículo 18 dice, si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué interesante que aquí el salmista nos presenta que los pensamientos de Dios se multiplican. Es como si se siguieran multiplicando. Y los cuenta y de repente se multiplican más que la arena. Cuando cree que está conociendo algo, de momento se da cuenta que hay mucho más por conocer, ¿no? Isaías 40, 28 también nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay comparación, Dios es único. Su conocimiento es infinito, incalculable. El hombre no puede calcular el conocimiento de Dios. Y la pregunta 8 que nos dice, ¿cómo se asocia el poder con Dios? Salmo 62, 11 nos dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza o el poder. Romanos 13.1, Pablo, ¿verdad? En Romanos 13.1 Pablo nos dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Salmo 62 nos dice que de Dios es la fortaleza o el poder. Romanos 13.1 nos dice que no hay poder sino de Dios. Todo el poder le pertenece a Él. Así que, resumiendo lo que hemos visto, podríamos ver cómo Dios solamente puede ser conocido o se puede conocer a Él por medio de la revelación que Dios mismo da acerca de su persona. El hombre con su propia sabiduría no puede conocer a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor se ha dado a conocer para que conociéndole tengamos vida eterna. No hay ningún ser como Dios. Él es único. Él es quien existe por sí mismo. Él es la gran fuente de todas las cosas. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Su conocimiento, su entendimiento, su sabiduría es incalculable. Es como la arena del mar para el hombre, y también todo poder le pertenece a Él. Bueno, hasta ahí las preguntas que me tocaban a mí. Un abrazo a todos, bendiciones, y que podamos seguir conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Tremendo mensaje, tremendo estudio bíblico, por lo que implica, por lo que significa conocer al Dios verdadero. Y pensaba, ¿no es cierto?, que hoy en día en la mayoría del cristianismo, o en todo el cristianismo en realidad, que aceptan la doctrina de la Trinidad, pensaba en las implicancias que esto tiene, ¿no es cierto?, aceptar esta doctrina, que es nada más ni nada menos que sacarle el lugar a Dios el Padre, el lugar que a Él le corresponde, y pretender subir a Cristo y a otro ser, poniéndolo en un plano de igualdad de condiciones, también eterno, también con existencia propia, cuando hemos visto que la palabra de Dios es muy clara, el único que tiene existencia propia, el único inmortal. Y en Juan 5 se nos dice que así como Dios tiene vida en sí mismo, le ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el único ser en el universo es existente por sí mismo y le dio a Cristo poder tener también vida en sí mismo.
pero las confusiones que nos traen las falsas doctrinas nos hacen que perdamos de vista, que desconozcamos quién es el único Dios verdadero. Y esto no va en desmedro de Cristo ni de nadie, porque las palabras que están escritas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que bien recitaba nuestro hermano al final, son palabras que salen de la boca de Jesús. Él dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y él no tuvo un problema en decirlo, no lo dijo en desmedro de sí mismo y no trató de ponerse en una posición que no quiere, que no le corresponde y que solo es del Padre. Y el texto también en Efesios que decía, ¿no es cierto?, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo tiene un Dios. Y en Apocalipsis 3, allá por los mensajes de las iglesias, si no me equivoco, versículo 20, 21, Jesús mismo, ya estando en el cielo, dice, la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, el templo de mi Dios, y repite él constantemente que el Padre no solamente es su Padre, sino que también es su Dios. Y no creo que tampoco sea casualidad que esta semana, por ejemplo, en la iglesia adventista, que es la iglesia a la que yo siempre pertenecí y a la que pertenece mi familia, mis amigos, no es casualidad que esta semana también se haya estado estudiando el tema del engendramiento de Jesús. Y bueno, obviamente eh, con todas las diferencias que eso implica en cuanto a esta verdad bíblica, donde se le saca a Dios el Padre del lugar que solo a Él le corresponde. Por eso es tan importante tener esos estudios temáticos, donde cada uno de nosotros, por nuestra propia cuenta, sin depender de otras personas, podamos tener los textos puntuales para saber reconocer a Dios. Cuando nos preguntan ¿quién es Dios?, ¿qué respondemos? ¿Con qué texto lo respondemos? ¿O simplemente damos opiniones personales? Porque esta lección ha sido muy clara, hermanos, muy clara. Y lo más sorprendente es que, por un lado, tenemos la ciencia humana, la doctrina humana, que trata de repetirnos conceptos que son inexistentes en la Biblia a través de la teología de personas que estudian 4, 5, 6 años para poder dar conceptos que no son bíblicos, cuando la Escritura nos dice que el conocimiento de Dios, Dios mismo es quien lo revela a través de lo que está escrito y a través de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ante nuestra imposibilidad, ante nuestra finitud de no poder conocer a Dios, Dios mismo ha tenido el amor y la misericordia tan grande hacia nosotros de haberse revelado para que lo conozcamos. Y en eso consiste la vida eterna, como dijo Jesús, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto no es simplemente un estudio bíblico más para rellenar una hojita y dejarla archivada en la biblioteca. Esto es una verdad de salvación. Esto es un tema de salvación que cada uno de las personas que decimos seguir a Dios, que decimos ser cristianos, que queremos vivir con el Padre y el Hijo por la eternidad, todos nosotros tenemos que tener esto perfectamente claro y no depender de nadie más para dar prueba de nuestra fe. Así que muchas gracias, hermano Carlos, por tan importantes conceptos, por todos los textos que has compartido. Y estoy atento a poder continuar con la segunda parte, porque esto no es todo. La segunda parte va a estar a cargo de nuestro hermano Jonathan, así que muy ansioso le voy a dar el tiempo a él para que nos traiga lo que Dios ha puesto en su corazón y que nos guíe en el repaso de la escuela sabática, este folleto que estamos estudiando de estudios temáticos número 1, conociendo al Dios verdadero.
Saludos y bendiciones. Nos alegra estar continuando con ustedes en esta nuestra lección de escuela sabática. Agradezco, ¿verdad?, siempre al cielo por la oportunidad que nos da de poder reunirnos nuevamente. Así que nada, continuamos con la pregunta 9 de nuestra lección después de mi compañero, ¿verdad?, para poder ser bendecidos. Y la pregunta que nos hace la lección número 9 es: ¿qué testimonio se da de la omnipresencia de Dios? Y evidentemente el texto que cita nos da una clave, y es que nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar, y por más que nosotros tratemos de escondernos, Dios siempre ¿verdad?, tiene acceso a ese lugar donde nosotros entendemos que Dios no tiene ese tipo de acceso. Así que Dios está en todo lugar, no podemos escondernos de Él. La pregunta número 10 es: ¿cómo se define la naturaleza de Dios? Y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y podríamos pensar que al declarar que Dios es espíritu, podríamos pensar quizás en algún, ¿verdad?, perdonen la expresión, pero podría ser como un vientito sin forma. Pero la realidad es que también la Biblia declara en muchas ocasiones, ¿no?, forma de Dios. Y si la Biblia habla de forma de Dios, evidentemente Dios es espíritu, pero tiene una forma. Al mismo tiempo, nos damos cuenta cómo este Dios, que es espíritu, que tiene forma, también tiene características de un ser personal, siendo Él un ser personal, un ser que se relaciona con los seres que Él ama, un ser que se relaciona con nosotros, que se relaciona con los ángeles, que se relaciona con su Hijo. Evidentemente, a pesar de que Dios es espíritu, esto no implica que Él no deja de ser un Dios personal, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo un poquito más acerca de este Dios, ¿verdad? Y quiero aclarar, cuando dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, si nosotros leemos el texto anterior, que el texto 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice: Dios es espíritu. ¿Pero qué Dios está hablando? Está hablando evidentemente del Padre, como vemos en el texto 23. Así que cuando hace referencia a Dios como espíritu, está haciendo referencia al Padre, ¿verdad? Y esto lo menciono por el hecho de que el Padre es espíritu, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en qué tipo de espíritu, evidentemente es un Espíritu Santo. Y, ¿verdad?, esto nos confirma en efecto que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, es un Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8, ¿verdad? Y respondiendo un poco la pregunta número 11, que pregunta que cómo es que se define el carácter de Dios. Y sabemos que Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Y más allá de decir que Dios tiene amor o que Dios es amoroso, declara que Dios es amor. Esto implica que esta es su esencia, ese es Él. Todo lo que Él haga va a estar regido por su esencia, en este caso el amor. Así que el amor de Dios reina sobre cualquier otra característica, ¿verdad?, que pudiéramos atribuirle a Él. Porque a final de cuentas, Dios tiene varias cosas, pero Él es amor. Por lo tanto, todo lo que Él tiene va a estar regido por su esencia, en este caso, su esencia de amor. Y dice en la pregunta número 12 que mencionemos 4 manifestaciones especiales de este carácter. Y cita Salmos capítulo 89 y verso 14. Y aquí me quiero detener un momento. Y con los mismos textos que tenemos en esta lección, quiero establecer un punto. Y el texto dice: justicia y juicio son la compostura de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y en el hebreo, específicamente en el Antiguo Testamento, se utilizaba mucho lo que es el paralelismo hebreo. Lo veremos también en la pregunta número 14. Cómo Dios, ¿verdad?, cómo Dios utiliza este recurso literario, ¿verdad?, inspirando a las personas que lo usaron, repitiendo lo mismo de dos formas a fin de enseñarnos una lección aún más amplia. En este caso se dice misericordia, leo el texto número 14, justicia y juicio son la compostura de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, haciendo una comparación entre justicia y juicio con misericordia y verdad, y nos daremos cuenta que la justicia está atada a la misericordia y que el juicio está atado a la verdad.
Voy a comenzar primero con el juicio y verdad y luego termino con el tema de justicia y misericordia. Con relación al tema de juicio y verdad, cuando nosotros definimos la palabra juicio, ¿qué es juicio? ¿Verdad? Y muchas veces pensamos en el aspecto legal, pero la primera definición que nos da un diccionario de juicio es criterio, es una opinión razonada que hace una persona, ¿verdad? Yo puedo establecer un juicio. Una persona que tiene un buen criterio se le conoce como una persona juiciosa. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿acaso Dios opina? ¿Verdad? Yo como ser humano que me puedo equivocar, yo puedo dar opiniones que pudieran ser verdaderas, pudieran ser falsas, pudieran ser, ¿verdad? Independientemente. Pero cuando Dios da una opinión, ¿verdad? Y vamos a ponerle de esta forma, o Dios establece un criterio, ¿acaso es una mera opinión que puede fallar como la mía? ¿O acaso cuando Dios dice algo más allá de ser una opinión, es una verdad? Evidentemente, Dios conoce no solamente lo exterior, sino que también conoce lo interior. Dios conoce todas las cosas. Dios es perfecto. Dios no cambia, ¿verdad? Dios no, de alguna manera no tiene forma de equivocarse si no dejara de ser Dios. De esta forma, el juicio de Dios es verdad. El criterio, podríamos decir, de Dios, el juicio de Dios es verdad. Y evidentemente esta comparación que hace la misma Escritura me parece completamente acertada. El juicio de Dios es verdad. Así de sencillo. El criterio de Dios es la verdad absoluta. El mío es una opinión. Si yo tengo juicio, opinión. Pero el criterio, el juicio de Dios es una verdad. Y tenemos también la unión de estas dos palabras, justicia y misericordia, que muchas veces las vemos como encontradas, ¿no? Como Dios es misericordioso cuando perdona, pero es justo cuando, ¿verdad?, hace que el que la hace la paga, ¿no? Y lo vemos de esta forma como cosas antagónicas. Pero nos daremos cuenta que en la Escritura, ¿sabes? Mi justicia, mi sistema de justicia es como trapo de inmundicia. Y mi sistema de justicia, ¿qué es lo que dice? El que la hace la paga. Pero ¿qué es lo que dice el sistema de justicia de Dios? ¿Verdad? Y quizás respondiendo un poco a la pregunta 13, que pregunta que cómo se manifiesta el carácter de Dios en su trato con el pecado. Tenemos el texto de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. ¿Verdad? Y nos daremos cuenta de este principio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Verdad? Y ahí tenemos la expresión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero ¿cómo termina el texto? ¿Para qué? Para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. O sea, Dios manifiesta su justicia ¿cuándo? Cuando perdona nuestros pecados y cuando nos limpia de toda maldad. Jonathan, pero es que para mí justicia, ¿verdad? La definición, podríamos decir, humana de diccionario de justicia es que quien la hizo tiene que pagarla. Pero Dios no es como nosotros. Dios no utiliza el sistema nuestro de justicia que es como trapos de inmundicia. La justicia de Dios es misericordia. Y lo vemos en este texto donde dice que Él es fiel y justo para perdonar. Dios es justo cuando perdona. Dios es justo cuando es misericordioso. Así que esta comparación o este paralelismo hebreo de este texto de Salmo evidentemente nos declara que Dios es justo cuando es misericordioso. Más allá de verlo como cosas antagónicas, como cosas contrarias, que en nuestra mente están contrarias. En nuestra mente. Pero cuando estudiamos la palabra, estas dos palabras se unen, ¿verdad? Se besan, como dice también el Salmo, en nuestra mente, de modo que nos daremos cuenta que en Dios la justicia y la misericordia es una y la misma cosa. Y lo vamos a confirmar con la pregunta 14, donde dice, ¿qué revelación hace Dios de su carácter en sus caminos y en sus obras? Y aquí utilizamos nuevamente el recurso literario conocido como paralelismo hebreo. Y por si acaso, pudiéramos hacer un estudio de justicia y misericordia completamente, ¿no? Pero en estos pequeños momentos no nos daría el tiempo. Pero estos mismos textos que tenemos en la lección nos dan bastantes claves y bastantes gemas bastante interesantes. Versículo 17 de Salmo 145 dice, justo es el Señor en todos sus caminos. Y ahora repite la misma expresión, paralelismo hebreo, dicho de otra forma. Misericordioso en todas sus obras. O sea, caminos y obras son sinónimos en este texto. Justo y misericordioso también son sinónimos en este texto. Mira lo que dice. Justo es el Señor en todos sus caminos. Misericordioso en todas sus obras. Todas sus obras, todos sus caminos. Justo, misericordioso. Evidentemente, lo que Dios nos dice es que Él es justo, que Él es misericordioso. Pero más allá de tú pensar e imaginarte este Dios
que de alguna forma u otra te está mirando para juzgarte como juzgamos nosotros los hombres. Y cuando hablo de cómo juzgamos los hombres, nosotros buscamos la forma de que cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre comete un error, pague por lo que hizo. Y evidentemente las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias en la tierra, ¿no? Y sabemos las repercusiones que nuestras malas decisiones o malas acciones pueden traer. Sin embargo, en Dios encontramos un contraste muy diferente, y es que la intención de Dios por medio de su justicia, la intención de Dios por medio de su misericordia está regida por su esencia, que es el amor. Y es de alguna forma u otra buscar la forma de que tú puedas confesar esos pecados a fin de Él perdonarte, a fin de Él limpiarte de toda maldad. No dejarte como estás, sino limpiarte de toda maldad, porque, ¿verdad? ¿Qué padre quiere de alguna manera que un hijo pierda la vida, ¿no? Y hay un texto que leímos también en esta lección que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué es imposible sin fe agradar a Dios? Porque la fe nos aleja de Dios. Perdóname, la falta de fe nos aleja de Dios, nos aleja de la vida, nos aleja del camino de vida. Y Dios, como Padre nuestro y como ser relacional y personal, no se puede agradar de que un hijo escoja el camino de la muerte. Al contrario, solamente se puede gozar de la vida. Y es por eso que el Señor siempre nos llama a andar en sus caminos, a andar en sus obras justas y de misericordia. Y finalmente la última pregunta nos dice, ¿cuál es el rol que desempeña Dios para decidir el destino de todos? ¿Verdad? Y pues los textos que refieren presenta a Dios como un juez. Pero recuerda, nuestro Dios es un juez justo. Y Él lo que quiere es perdonar. Y Él lo que quiere es tener misericordia de nosotros y limpiarnos de toda maldad. Independientemente de lo que hayas hecho, mi llamado es que te acerques a Dios confiadamente, al trono de la gracia, sabiendo que Él ha de socorrerte en el momento de mayor necesidad. Espero que hayas disfrutado este video, ¿verdad? Y continuamos con el resto de la lección. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, hermano Jonathan. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente después ahí de que tuviste un problemita de salud, pero las oraciones vemos que son poderosas, así que dicho sea de paso, les pido que estén orando por todos los hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, que son varios. De hecho, el hermano Arturo, quien también es presentador y que cumple con un rol importante en las lecciones de escuela sabática de tiempo de reunión, él junto con su esposa, su hijo, sus padres, sus suegros, están todos transitando también el COVID, al igual que varios otros hermanos. Lo pueden ver, por ejemplo, en mi perfil de Facebook. Ahí yo día por medio estoy actualizando la lista. Así que es muy importante que estudiemos la palabra de Dios, pero también es sumamente importante que podamos orar los unos por los otros. Así que bueno, muchas gracias, Jonathan. Y habíamos visto con Carlos quién era Dios, cómo se hacía llamar, cómo era con respecto o en comparación a los demás dioses. Y ahora en los textos que Jonathan nos presenta podemos ver cómo es Dios, cómo es su forma de ser y también cómo actúa. Y creo que es la mejor noticia que se nos puede dar a nosotros como seres humanos, el hecho de que Dios sea amor, de que su justicia también tenga que ver con el amor y con la misericordia, porque si no estaríamos, como se dice acá en Argentina, estaríamos fritos. Si la justicia de Dios fuera como la justicia ordinaria de este mundo y tuviésemos que ser juzgados por cada uno de nuestros pecados, sin nadie que pueda ocupar ese lugar por nosotros, sin nadie que nos pueda dar perdón, y seguramente tendríamos una condena de cadena perpetua o condena a muerte, porque nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestras transgresiones son demasiadas. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia proveyó un plan para poder rescatarnos, un plan de salvación, y fue entregando a su único Hijo. Ya eso nos habla de lo que es el amor de Dios.
algo genial, algo magnífico, pero que nosotros no podemos llegar a entender. Por más que alguien me diga, no, sí, yo te lo puedo explicar, hermanos, es inentendible. El amor de Dios lo podemos aceptar, pero no lo podemos comprender porque es tan grande, tan ancho, tan largo, tan infinito en su capacidad de amar, de amarme, de amarte, que no hay forma de explicarlo con palabras humanas. Dios no tiene amor. Dios es amor. Su sustancia es amor. Vimos que Dios es espíritu. Él tiene una forma espiritual, pero se podría decir que la plena sustancia de Dios, lo que conforma a Dios es el amor puro. Él no da amor, Él se da a sí mismo. Y esto es muy, muy importante de entender para que podamos borrar de nuestro pensamiento si queda algún espacio como para pensar en algún tipo de merecimiento, ¿no es cierto? En algo, si yo puedo hacer algo para merecer ese amor, y eso es absolutamente falso, es mentira. Eh, no queda más que aceptar todo eso que Dios tiene para nosotros. Y me deja sin palabras el tratar de expresar, el tratar de explicar el cómo es Dios. Pero también sabemos, por lo que nos leyó el hermano, los textos que nos compartió, que también es Dios es misericordia y juicio, ¿no es cierto? Y así Él haya dado un regalo, una ofrenda completa para que cada uno de nosotros podamos ser salvos, podamos ser limpios y podamos ser transformados, no obliga al mundo a aceptarlo. Él no obliga a nadie. Entonces, va a llegar el momento donde cada persona tome su decisión personal y los que no hayan aceptado a Dios, lamentablemente, van a tener que sufrir esa condena que nos habla de que la paga del pecado es la muerte. Pero se condenan a sí mismos porque la misericordia y el amor de Dios, lo que Él pone a nuestra disposición, es gratuito. Solamente hay que aceptarlo. Entonces, la condenación viene por parte de cada uno de nosotros. Nosotros, o mejor dicho, los que no me quiero agregar en ese grupo, ¿no? Los que no acepten el amor y la misericordia de Dios y decidan vivir una vida sin Él, se condenan a sí mismos. Se condenan a sí mismos porque se separan de Dios, que es amor, se separan del amor, no lo quieren, lo rechazan. La presencia de Dios, el conocer a Dios, el saber que es amor, que es misericordia, que es justicia, les hace mal, porque eligen las malas obras por sobre todo lo que es bueno. Pero yo quiero agradecer a Dios porque es la única posibilidad de poder cambiar, la única posibilidad de hasta tener sentimientos buenos, es que Dios dé a su Hijo en mí, porque yo ni siquiera puedo tener sentimientos buenos. Si yo soy capaz de amar a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, si soy capaz de amar a ustedes, hermanos, a mis amigos, no es por una por algo inherente a mí, es porque Dios me lo ha regalado, es por conocerlo, y si lo conozco es también porque Dios me ha regalado el don de poder conocerlo. Fíjense que el ser humano, entendiendo todo esto, eh, no tiene nada para dar, no tiene nada para hacer en sí mismo, más que aceptar a Dios, la fuente de todo, el amor, la justicia, la misericordia. Y me gustó mucho la reflexión que hacía el hermano con respecto a la opinión de Dios, ¿no es cierto? Por así decirlo, al juicio de Dios, que es la verdad absoluta. Nosotros vivimos en un mundo, en una época donde todo es relativo, incluso las escrituras que pueden ver acá al lado mío, todo lo que está escrito, contenido en este libro sagrado, también es relativo. Y leemos la palabra engendrado y cada uno es libre de poder darle un significado. Y engendrado capaz que ya no es engendrado, sino que significa entronizado,
o quizá que solamente significa que nació como ser humano, pero en realidad no de Dios. Leemos la palabra hijo, pero ya hijo no es hijo, sino que es un título o un rol. Leemos único Dios verdadero, pero bueno, en realidad es una forma de expresarse porque no es el único, son dos o son tres. Entonces todo termina siendo relativo a la luz de esta humanidad finita, torpe, torpe, porque lo que está escrito en un lenguaje sencillo para entenderlo. La Biblia nos dice que Dios el Padre es el único Dios verdadero y nos dice que tuvo un hijo por medio del cual Él se manifiesta a nosotros para que podamos conocer su amor, su misericordia y también su juicio perfecto. Así que, hermanos, cuando estudiemos la palabra de Dios, entendámosla por su lenguaje sencillo y pidámosle sabiduría a Dios que Él nos va a dar sin reproche. No busquemos sabiduría en las ciencias humanas. Busquemos sabiduría en Dios mismo, porque así sea que ni siquiera tengas la primaria o la secundaria. Si tenés una Biblia y tenés la capacidad o la elección, mejor dicho, de poder hablar con Dios, la capacidad de poder postrarte ante Dios para pedirle algo, Dios está ahí listo esperando darte la sabiduría y el discernimiento para que puedas entender todo lo que está ahí escrito. Así de maravilloso es nuestro Padre Celestial, que aún viéndonos en el barro, en el lodo del pecado, está esperando ansioso que nosotros le pidamos que venga a rescatarnos, que venga a limpiarnos y que nos dé de su amor y de su misericordia y de su sabiduría y de su discernimiento. Así que gloria a Dios, hermanos, seamos agradecidos por todo lo que Dios nos da y aprendamos cada día más de Él, porque en eso consiste la vida eterna. Aprendamos a poner a Dios el Padre, el único Dios verdadero, en el único lugar que solo a Él le pertenece. Seamos claros en esto, no seamos relativos, no seamos ambiguos, seamos como Dios. Aprendamos a tener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que Él nos transmite. Dejemos que Él, mediante el Espíritu de Cristo, pueda vivir en nosotros, para que cuando Dios vea, para que cuando Dios me vea, no vea a un ser humano, sino que pueda ver a su propio Hijo en mí. Y que por la eternidad podamos después seguir creciendo en el conocimiento, porque el estudio de todo lo que está contenido ahí no se termina en este mundo. Por la eternidad vamos a seguir tratando de conocer a Dios y avanzando en ese conocimiento. Y miren si ese conocimiento no es infinito. Así que gloria a Dios, hermanos, y extiendo esta invitación y que cada uno pueda pedirle a Dios para que podamos seguir cada día creciendo en conocimiento. Y ahora es el turno de las perlas escogidas, donde nos está acompañando hoy el hermano Daniel, ¿sí? Donde va a presentarnos textos escritos por la sierva del Señor, Elena G. de White, para todos aquellos que creemos que ella fue inspirada por Dios, que le fue dado el don de la profecía, el espíritu de la profecía. Van a ver que todos estos textos están en total consonancia o concordancia con lo que vimos en la Biblia escritos. Así que muchas gracias de antemano, hermano Daniel, y te damos el tiempo necesario para que puedas compartir con nosotros todo este tesoro para que podamos seguir creciendo en conocimiento. Hola, feliz sábado. Es una alegría para mí poder estar con ustedes nuevamente. Y hoy me tocan las perlas escogidas, citas relacionadas con el tema de estudio de esta semana. Y he buscado citas que no estén referenciadas en esta lección, y las que he encontrado y que estaré compartiendo con ustedes en esta noche
se encuentran primariamente en el libro La Educación Cristiana. Así que vamos directo a leer estas citas. La primera cita la encontramos en la página 229 que dice así: ¿Qué libro puede compararse con la Biblia? Una comprensión de sus enseñanzas es esencial para todo niño y joven y para los de edad madura, porque es la palabra de Dios, dada para guiar a la familia humana hacia el cielo. Hay en el mundo de hoy muchos dioses y muchas doctrinas. Sin una comprensión de las Escrituras, es imposible para los jóvenes separar la verdad del error o discernir entre lo sagrado y lo común. La palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más sublime de nuestro mundo y debe ser tratada con respeto y reverencia. Debe ser colocada en las manos de los niños y los jóvenes como el gran libro de lecciones a fin de que puedan conocer a aquel cuyo conocimiento correcto es vida eterna. ¿Qué es lo que destacamos en esta cita? Quizás lo último que se mencionó, el conocimiento de aquel, es decir, de Dios, que nos dio la palabra de Dios, es lo que nos puede dar la vida eterna. Y ese conocimiento viene por su palabra. Es un libro incomparable. Y es un libro que nos fue dado ¿para qué? Para guiar a la familia humana hacia el cielo. Sin las Escrituras es imposible distinguir entre la verdad y el error. Leo la segunda cita que se encuentra en la página 229, ahí enseguida, que dice así: Las grandes verdades de la historia sagrada poseen fuerza y belleza asombrosa y son tan abarcantes como la eternidad. ¿Qué conocimiento más importante puede adquirirse que el que esboza la caída del hombre y las consecuencias de aquel pecado que abrió las compuertas de la desgracia sobre el mundo, que habla del primer advenimiento de Jesús? La encarnación de Cristo, su divinidad, su expiación, su vida admirable en el cielo como nuestro abogado, el ministerio del Espíritu Santo, todos estos temas vitales del cristianismo son revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno es un eslabón de oro en la perfecta cadena de la verdad. ¿Por qué, pues, no deberían ensalzarse las Escrituras en cada escuela de la tierra? Nuevamente, la importancia de las Escrituras y la necesidad de ponerla en el sitial más elevado. Este es un libro que fue escrito para la educación de los jóvenes, pero este tema no excluye los demás, sino que nos integra a todos. Este libro es el más importante de todos. Dice que las grandes historias, las grandes verdades de la historia sagrada tienen una fuerza y una belleza asombrosa, y su alcance, el impacto que pueden generar en cada uno de nosotros, llega o es tan abarcante como la eternidad. No hay conocimiento en este mundo más importante que se pueda adquirir que el que se encuentra en las Escrituras. Leo ahora la siguiente cita que se encuentra en la página 231, que dice así: Al estudiar las Escrituras nos familiarizaremos con Dios, somos inducidos a comprender nuestra relación con Cristo, el que lleva los pecados, la garantía de la especie caída. Nadie es dejado en tinieblas en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Un poco más adelante, en la misma página, dice así: Los dichos de Cristo son oro puro, sin una partícula de escoria. Cuando los que han recibido la falsa interpretación de la palabra la escudriñan con esfuerzo resuelto para conocer la verdad, el Espíritu Santo abre los ojos de su entendimiento y las Escrituras son para ellos una nueva revelación. Sus corazones se vivifican con una fe nueva y viva y contemplan cosas admirables en su ley. Las enseñanzas de Cristo tienen para ellos una anchura y un significado que nunca antes habían comprendido. ¿Qué es lo que podemos destacar de estas citas? Es que cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos familiarizamos con Dios, venimos a conocer a Dios, nos acercamos a Dios, somos inducidos a comprender nuestra relación con Cristo. Las Escrituras vienen a ser luz a nuestra vida. Si no estudiamos las Escrituras, somos dejados en tinieblas. Y justamente lo que las Escrituras revelan es lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. No deja de ser interesante de que hemos visto en esta lección de que la Biblia fue inspirada, fue dada por Cristo. Y nos dice que los dichos de Cristo son oro puro, son sin una partícula de escoria. Lo otro que me gustaría destacar de esta cita es que
nos dice que cuando se escudriña las Escrituras con esfuerzo para conocer la verdad, el Espíritu Santo abre los ojos del entendimiento. Con lo cual uno podría decir, ¿queremos recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Aquí está delineado. Si nosotros nos abocamos a estudiar las Escrituras con esfuerzo para conocer la verdad, el Espíritu Santo nos dará el entendimiento y nos dará las Escrituras como si fuera una nueva revelación. Nos dice que los corazones nuestros serán vivificados por una fe nueva y viva al contemplar las cosas admirables de su ley. La siguiente cita que me gustaría leer se encuentra en la página 225, que dice: la Biblia es la única regla de fe y doctrina, y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Millones de hombres que ministran en el púlpito carecen de las cualidades esenciales de la mente y del carácter debido a que no se aplican al estudio de las Escrituras. Se conforman con un conocimiento superficial de las verdades que están llenas de ricas profundidades de significado y prefieren seguir así perdiendo mucho en todo sentido, más bien que buscar con diligencia el tesoro oculto. Sigue diciendo: la búsqueda de la verdad recompensará a cada paso al investigador, y cada descubrimiento le proporcionará campos más ricos de investigación. Los hombres se transforman de acuerdo con aquello que contemplan. Si pensamientos y asuntos triviales ocupan la atención, el hombre será trivial. Si es tan negligente que no logra más que una comprensión superficial de la verdad de Dios, no recibirá las ricas bendiciones que Dios quisiera conferirle. Es una ley de la inteligencia que ésta se empequeñezca o se ensanche en proporción a aquello con que se familiarice. Las facultades mentales se contraerán seguramente y perderán su capacidad para comprender los profundos significados de la palabra de Dios, a menos que sean puestas a la tarea de escudriñar la verdad vigorosa y persistentemente. La mente se ensanchará si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia, comparando pasaje con pasaje y lo espiritual con lo espiritual. Id más abajo que la superficie. Los más ricos tesoros del pensamiento aguardan al estudiante hábil y diligente. Aquellos que están enseñando el mensaje más solemne que alguna vez se diera al mundo deben disciplinar la mente para que comprenda su significado. El tema de la redención resistirá el estudio más concentrado y su profundidad no será jamás explorada completamente. No tenéis por qué temer que agotaréis este maravilloso tema. Bebed profundamente del pozo de salvación. Id vosotros mismos a la fuente para que seáis totalmente refrigerados, para que Jesús sea en vosotros una fuente de agua que brote para vida eterna. Solamente la verdad y la religión de la Biblia soportarán la prueba del juicio. No tenemos que pervertir la palabra de Dios para acomodarla a nuestra conveniencia e intereses mundanos, sino preguntar sinceramente: ¿qué quieres que haga? No sois vuestros, comprados sois por precio. ¿Y qué precio? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo: yo lo redimiré, yo seré su fiador y sustituto. Dejó a un lado sus vestiduras reales, cubrió su divinidad con la humanidad y descendió del trono real a fin de poder llegar hasta el fondo mismo de la miseria y tentación humanas, levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que nosotros seamos victoriosos hijos de Dios, herederos del reino eterno. ¿Permitiremos entonces que consideración terrenal alguna nos desvíe de la senda de la verdad? ¿No discutiremos toda doctrina y teoría y la someteremos a la prueba de la palabra de Dios? No debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de juicio. Él envió a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo, y nos invita a oírle y seguirle. No debemos apartarnos de la verdad según está en Jesús,
porque grandes hombres que profesan ser buenos pongan ciertas ideas por encima de las sencillas declaraciones de la palabra de Dios. Ahí terminó esta cita y bueno, hay muchas cosas que la verdad que podríamos resaltar. Quizás lo primero que se mencionó, de que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. No hay otra. Y eso conecta con lo que dice al final de esta cita que hemos leído, que no importa cuán buenos sean los hombres que sustenten o promulguen ciertas ideas, si éstas no están de acuerdo con la Biblia. La Biblia es lo único que determina la verdad. En ese sentido, esta cita nos dice que no hay nada como la Biblia para vigorizar, es decir, para hacer fuerte a la mente y para fortalecer el intelecto. Es el estudio de la palabra lo que fortalece y hace fuerte a la mente y a la inteligencia de los hombres. Esta cita además nos dice que si los hombres realmente estudiaran las Escrituras, tendrían unos rasgos de carácter que hoy en día son muy escasos. Tendrían una grandeza de entendimiento, un entendimiento muy grande. Tendrían nobleza de carácter y tendrían firmeza de propósito. Ellos estarían firmes en el propósito de sus acciones. En ese sentido, también la cita critica a aquellos que se conforman con un conocimiento superficial. ¿Por qué? Porque conformarse con un conocimiento superficial implica perderse las mayores riquezas. En ese sentido nos dice que la búsqueda de la verdad va a dar recompensas, va a recompensar, va a premiar a aquellos que así lo hagan. Y cuando se da un descubrimiento, nos dice que al mismo tiempo nuevos campos de investigación se abrirán. Es de destacar lo que dice de que el hombre es transformado a aquello a lo cual contempla. El hombre es hecho a aquello a lo cual se dedica. Y en ese sentido se propone a la Biblia como algo opuestamente a lo trivial. Justamente la Biblia, si se la pone en el lugar que corresponde, ensanchará la mente, hará a los hombres amplios de entendimiento, inteligentes. En ese sentido nos dice que o se nos insta a que estudiemos las más profundas verdades porque los más ricos tesoros del pensamiento están ocultos de la superficie. Nos dice que el estudio de la redención es un tema que nunca se agotará y se nos invita a leer la Biblia y se la compara ¿qué? Al pozo de la salvación y se nos invita a beber del pozo de esa salvación. En la Biblia están las aguas de la salvación y nosotros recibiendo el agua que se encuentra en la Biblia tendremos a Jesús morando en nuestros corazones, el cual será una fuente de agua viva que saltará para salvación. Eso es lo que destaca esta cita. La Biblia en ese sentido nos trae a Cristo a nuestro corazón, nos hace sabios para la salvación y eso hace que otras personas puedan recibir el conocimiento de la verdad y al mismo tiempo ser saciados de esta agua que es de vida eterna. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la página 235 que dice así: el estudiante de la palabra no debe hacer de sus opiniones un centro alrededor del cual gire la verdad. No ha de estudiarla con el propósito de hallar pasajes para probar sus teorías, forzando su significado, porque esto es torcer las escrituras para su propia perdición. Tiene que despojarse de todo prejuicio, de poner sus propias ideas en las puertas de la investigación y buscar sabiduría de Dios con ferviente oración, con corazón humilde y subyugado, con el yo escondido en Cristo. Debe procurar hacer la voluntad revelada de Dios porque concierne a su bienestar presente y eterno. Esta palabra es la guía por la cual debe aprender el camino a la vida eterna. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Es de que el yo debe morir cuando nos acercamos a las Escrituras, de que es un error gravísimo que lleva a la perdición poner nuestras propias ideas y tratar de hacer coincidir las Escrituras con nuestras propias ideas. Nos dice que la única manera de alcanzar la salvación y la vida eterna es esconder nuestro yo en Cristo y recibir toda la palabra así como viene. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la página 234 que dice así: el conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental y sin oración por conseguir sabiduría. Muchos están convencidos de que los preciosos tesoros del reino de Dios y de Cristo están contenidos en la palabra. Saben también que ningún tesoro terrenal se obtiene sin esfuerzo esmerado. ¿Por qué han de esperar entonces comprender el significado de las Escrituras sin estudio diligente?
La palabra de Dios es luz y verdad, una lámpara para los pies y una antorcha para el sendero. Puede guiar cada paso del camino hasta la ciudad de Dios. Por esta razón, Satanás ha hecho esfuerzos desesperados por oscurecer la luz, para que los hombres no puedan hallar ni conservar la senda trazada para que anden en ella los redimidos del Señor. Así como el minero cava en la tierra en busca del áureo tesoro, también nosotros debiéramos buscar ferviente y persistentemente el tesoro de la palabra de Dios. En el estudio diario, el método de seguir versículo por versículo es a menudo muy útil. Tome el estudiante un versículo y concentre su mente en averiguar el pensamiento que Dios quiere comunicarle y luego espacíese en él hasta asimilarlo. Un pasaje así estudiado, hasta que su significación se haga clara, es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido y tampoco se adquiere positiva instrucción así. Varias cosas para destacar de esta cita. Quizás una forma de estudio, ¿no es cierto?, que se nos recomienda. Tomar un versículo y espaciar la mente en ella. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí en ese versículo? ¿Qué es lo que dice? Detenerse y contemplar lo que ese versículo nos dice. Así, día a día. Pero más allá de eso nos dice que el conocimiento de Dios no se obtiene por casualidad. No es algo que cae de maduro, sino que nos dice que hay un esfuerzo mental y que no solamente eso, sino que ese esfuerzo mental tiene que estar acompañado de oración por sabiduría. Y después nos hace la pregunta, ¿no? Si los tesoros terrenales se obtienen solamente con esfuerzo, ¿acaso no será también así en el ámbito espiritual? Por supuesto que es así. En ese sentido se nos insta a ser como aquellos que buscan un tesoro, pero este es un tesoro de carácter eterno, de carácter celestial, y es un tesoro que nos da vida, que nos da la vida eterna. Se nos invita a que persistamos en la oración, en el estudio diario de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz y es verdad. Nos dice que Satanás ha hecho esfuerzos desesperados para tapar esta luz. Sin embargo, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, la consideramos como el tesoro más grande a obtener en esta vida y la guardamos en nuestro corazón, esta nos abrirá las puertas del reino celestial. Es mi deseo y oración para que cada uno de nosotros vivamos esta realidad, la realidad de que amemos estudiar, conocer y entender la verdad manifestada y revelada en la palabra de Dios, para que Cristo pueda morar en nuestros corazones y así recibir entrada en la patria celestial por Él. Ese es mi deseo y anhelo para cada uno de vosotros. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Muy claro, muy claro. Me da hasta pena agregar alguna palabra porque está suficientemente claro. Solo destacar algún puntito de los que ya hemos estado también hablando anteriormente, pero que tienen que quedarnos grabados, ¿sí? El primero de ellos, esforzarnos para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo quien fue enviado. Nadie dice que va a ser fácil, que nos van a poner una memoria, un pendrive y nos van a descargar la información. Uno tiene que tener ese deseo y esa pasión por abrir las escrituras y pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a ir encontrando esa concatenación de pasajes que nos lleven al conocimiento del Dios verdadero, ¿no? Y lo otro que también había dicho anteriormente es, el lenguaje de la escritura es sencillo. No confiemos en las ideas de aquellas personas que para poder explicar o reexplicar ese lenguaje sencillo y acomodarlo a sus creencias, tienen que dar vueltas y mil vueltas, y hijo no significa hijo, padre no significa padre, engendrado no significa engendrado, y esto no significa aquello, y significa esto, todo para acomodar la palabra de Dios a sus creencias, cuando todo tiene que ser al revés. Nosotros debemos acomodar nuestras creencias, formular nuestras creencias en base a la palabra de Dios. Ese es el camino correcto. Así eso signifique tener que cambiar las creencias que tuviste por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 u 80 o 90 años.
Así sea que perteneciste a una iglesia durante 90 años y tenés que cambiar para poder acomodarte a la palabra de Dios, hay que hacerlo. Y Dios nos da la capacidad, la sabiduría y el discernimiento para hacerlo. Por eso es que no tenemos excusa. Tenemos que poner de nuestra parte, no como obras que nos justifiquen, que nos hagan mejor, sino por un tema de salvación personal, por un tema hasta de apasionarnos por conocer a ese Dios que nos regala mucho más amor del que merecemos, por conocer a ese Hijo de Dios que sin necesidad nos ama a pesar de todas nuestras iniquidades y que vino y dejó el cielo para entregarse por nosotros. En respuesta a eso tenemos que actuar, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que aprender a conocer a Dios y Dios está dispuesto a ayudarnos. Así que, sin más, hermanos, me gustaría hacer una oración para concluir con este programa y que pueda quedar estos conocimientos fijados en nuestra mente. Así que les pido que me acompañen en reverencia a buscar al Señor en oración. Amoroso, misericordioso Padre, único Dios verdadero, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú mereces que te reconozcamos como nuestro Dios. Sabemos que también nos has dado el don de tu Hijo, de Jesucristo, y nos has pedido también que lo adoremos y que lo alabemos, y con gusto así lo hacemos por todo lo que Él también nos amó. Pero hoy queremos reconocerte a ti, Padre, como la gran fuente de todo, como el gran yo soy. Darte toda la honra y la gloria que te mereces. Agradecer que te has manifestado para que podamos conocerte y pedirte, Padre, que nos des la capacidad mental, que nos des la sabiduría, el discernimiento, las ganas, también la fuerza de voluntad para poder seguir estudiando cada día todo lo que has dejado escrito para que podamos conocerte. Rogamos, Padre, que puedas darnos el Espíritu de Cristo para que pueda obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos aceptar la verdad tal cual como está escrita y que nos ayudes a poder despojarnos de todas nuestras creencias viejas, de todos nuestros malos razonamientos, de toda la ciencia teológica que el mundo, que el enemigo ha puesto delante de nosotros para confundirnos. Ayúdanos a limpiarnos de todos esos vicios que están de más y a poder caer y descansar únicamente en tu palabra de verdad. Gracias por tu amor, por tu misericordia y también por tu justicia. Te agradecemos todo esto sin merecer nada y también te rogamos todo esto únicamente en el nombre de Jesús. Amén. Hasta acá llegamos, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que las bendiciones de nuestro Padre puedan ser en cada uno. Y están invitados mañana por la mañana a participar de las distintas transmisiones que tienen los hermanos Emanuel Vallejos, Leandro Pena, Arturo también Argüelles. Y si por ahí se me escapa alguno más, disculpen, pero sé que ellos son los que principalmente están cada sábado sin falta. Así que están invitados a preguntarle a cada uno de estos hermanos los enlaces o buscar en sus redes sociales. Aprovechemos este día santo para adorar, para alabar a Dios y para estar en comunión con nuestros hermanos, aunque sea a través de estos medios. Tenemos 6 días para hacer todas nuestras obras, para darnos todos los gustos, para trabajar, para estudiar, para estar con amigos. Aprovechemos este día santo para recordar y darle el lugar que se merece al único Dios verdadero y la fuente de todo. Sabemos que ya le hemos pedido y que Él no va a tardar en cumplir el darnos sabiduría y discernimiento para poder seguir estudiando y entendiendo todo lo que está escrito en su palabra. Feliz sábado para cada uno de ustedes y bendiciones.